En el 2007, antes de yo salir para Estados Unidos, un diácono de una iglesia, ¿verdad?, se me presenta y me dice que tiene una palabra para mí. Yo todavía no le servía al Señor y no entendía nada. Pero él me dice: el Señor te va a sacar de Guatemala y te va a llevar a un lugar porque es necesario que vayas allá. De allá vas a empezar a llevar la palabra del Señor a otros lugares. Entonces, yo me quedé en blanco. Lo que menos pasaba por mi mente era ser cristiano. Estaba apenas sobre 19, 20 años, o sea, imagínense, a esa edad nadie le quiere servir al Señor. Quizás, ¿verdad?, los que han sido instruidos desde niños, pero yo jamás había ido a una iglesia. Mi vida había sido la calle. Y me dio risa porque en verdad no entendí, ni planeaba viajar tampoco. No entendí, pero 3 meses después me sale la oportunidad de irme y empecé a entender, pero aún así yo no quería servir. Y cuando me fui para allá, empezaron a suceder cosas en mi vida, empezaron a suceder tragedias, se podría decir. A los 6 meses de estar en Estados Unidos me operan, ¿verdad?, caí en cama. Y estar allá enfermo, hermanos, no es un juego. Nadie con uno, no hay quien le diga te voy a atender, no hay quien diga te voy a pagar tu renta este mes, te voy a pagar tus biles, solamente Dios. Pero ahí fue donde yo empecé a entender que ya el Señor estaba tratando conmigo. Pero mientras estaba ahí, ¿verdad?, me puse a llorar porque también estando en las calles, un profesor que me conoció, donde yo estaba, ¿verdad?, botado, donde nadie daba un centavo, se llega a mí y empieza a hablar conmigo y me dice: sabes que Dios me mostró una visión contigo y Dios me mostró que tú vas a predicar su palabra. En ese tiempo, hermanos, de verdad yo estaba totalmente destruido por las drogas. Nadie daba un centavo por mí. Mi familia me había botado ya de la casa. Se puede imaginar, si la familia lo bota a uno, ¿quién lo va a querer a uno que no sea la familia? Y entonces yo decía: pero ¿cómo voy a salir de acá? No voy a poder. Yo decía a ese maestro, ¿verdad?, yo siempre lo respetaba, decía: profe, ¿cómo el Señor le muestra eso a usted estando ya en mi condición? Si yo de aquí no salgo, yo de aquí, el único lugar hacia lo que yo sé que me espera es la muerte, porque no voy a salir, lo he intentado. ¿Usted cree que yo estoy aquí porque yo quiero estar? Hermanos, hay mucha gente que cuando ve a un drogadicto en la calle, cuando ve a un borracho en la calle, ni los voltean a ver, aún entre nosotros, el pueblo de Dios. No los volteamos a ver y creemos que ellos están ahí porque quieren estar ahí. Quizás al principio sí, cuando uno empieza uno finamente, con boquitas, como dicen aquí en Guatemala, todo finamente, pero ya cuando estás bien metido en el vicio, quieres salir, pero es tarde, ya no puedes. Las ataduras que nuestro enemigo Satanás nos ha puesto, nos tienen atados. Y yo decía: pero si usted no cree que yo no he intentado salir de aquí millones de veces, miles de veces he llorado, he dormido bajo puentes llorándole al Señor que quiero salir de aquí, pero no puedo. Ya no podía. Pero ese profesor se atrevió a dejarse usar por el Señor y me dijo: yo te voy a ayudar. Y me dio un abrazo, el cual nunca antes alguien me lo había dado, estando apestoso, maloliente. Y sentí inmediatamente un escalofrío y empecé a llorar. En ese momento, hermanos, yo no entendía nada. Pero ahora entiendo que hay un Dios que liberta. Hay un Dios que sana, hay un Dios que restaura. No importa cuál sea tu situación, no importa en qué momento te encuentres. Yo te puedo testificar, no porque me contaron, sino porque lo viví,
que hay un Dios que levanta, que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que no se ha olvidado de ti, que hay un Dios que todavía te tiene en sus planes. Quizás tú dices, pero yo soy muy anciano, no importa, el Señor tiene planes contigo. Quizás tú dices, yo soy demasiado niño, no importa, el Señor tiene planes contigo. La palabra del Señor dice que Él tiene planes de bien, que sus caminos no son nuestros caminos. Hay planes para nosotros, pero hoy le puedo testificar que hay un Dios que vive, que hay un Dios que cambia las vidas, que hay un Dios que restaura, ¿verdad? Que hay un Dios que no deja ni huella de lo que sucedió con nosotros. Hoy en día a mí me encuentran y nadie se imagina que yo pasé por esto. Nadie. Pocas veces hablo de esto porque no me gusta tanto alabar lo que hice en el pasado. Pero el Señor me hizo sentir que lo dijera en este lugar. ¿Por qué? Porque hay un Dios que tiene poder. Y yo quiero hablarles de ese Dios, quiero hablarles de las armas que Él nos ha dado a nosotros, del poder y la autoridad que nosotros hemos recibido de parte de Él para contrarrestar todo dardo, todo ataque del enemigo. Gloria a Dios. Y vamos a ir a su palabra. En Efesios, quiero invitarlos a la palabra del Señor. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 17. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. ¿Verdad? El que vea que hay una visita o un amigo, muéstrele, acérquele su Biblia, ¿verdad? Que no vaya a ser al contrario, que la visita no le vaya a dar a usted la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estoy leyendo en Efesios capítulo 6, versículo 10. Ahora empezamos en el 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pueden sentarse. En esta noche, ¿verdad?, damos la bienvenida a todos los hermanos que están aquí presentes, pero, ¿verdad?, después del maravilloso Espíritu Santo, aquí el más importante son los amigos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Saben que por usted y por mí, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero no solamente murió. La victoria de nosotros no está solamente en que Él murió. La victoria de nosotros está en que Él resucitó y ascendió al cielo a sentarse a la diestra del Padre con poder y gloria. Amén. Ahí está nuestra victoria. Y en esta noche, ¿verdad?, vamos a hablar acerca de lo que es la armadura de Dios. Como dice claramente, ¿verdad?, en el libro de Efesios, hermanos, nosotros tenemos una constante guerra, pero no es carnal, es espiritual. Una constante guerra que nuestro adversario, ¿verdad?, el diablo, que el Señor lo reprenda, nos hace día a día, nos ataca de diferentes maneras, nos ataca con tentaciones, nos ataca con pruebas, nos ataca con enfermedades, nos ataca con un sinfín de cosas, a modo de que usted y yo no hagamos la voluntad de Dios, a modo de que el que está allá perdido afuera en las calles no pueda ser libertado, a modo que el que está sin Cristo, que quizás
no usa drogas, quizás no usa cervezas, quizás no tiene ningún vicio, pero no le sirve al Señor, también está atado. Lo quiera ver así o no lo quiera ver así. Es la verdad, es la palabra de Dios la que dice que por cuanto todos pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces es necesario, ¿verdad?, que nosotros reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Pero una vez que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, se desata una guerra entre el bien y el mal. Una guerra espiritual que nosotros no podemos defendernos con armas carnales. No hay manera. Pero la palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3 al 5 que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿Cuántos creen que tenemos armas poderosas para la destrucción de fortalezas? Tenemos una armadura, podemos defendernos, pero para poder defendernos necesitamos esto. Necesitamos esto, y no es andarla debajo del brazo, es andarla en el corazón y vivirla con nuestros hechos. El mayor testimonio que un cristiano puede dar que está leyendo la palabra no es decirle al pastor, esta semana he leído todo el libro de, vamos a decir, el libro de Corintios. Eso no es su mayor testimonio. El mayor testimonio de que usted leyó el libro de Corintios desde el capítulo 1 hasta el último capítulo es que usted esté dando testimonio. Con eso nosotros vivimos y con eso testificamos, con eso nosotros demostramos no solamente a nuestro enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, sino también a los que están allá afuera, que nosotros somos diferentes. Es así como nosotros empezamos a contrarrestar los ataques del enemigo, con nuestro testimonio. Aleluya. Es con nuestro testimonio. Entonces cuando leemos en el libro de Efesios el capítulo 6 y el versículo 10 en adelante, leemos que tenemos una armadura. En esta ocasión dice que Pablo se encontraba preso. Pablo, ¿verdad?, estaba en un lugar, ¿verdad?, siendo castigado, viviendo momentos difíciles. ¿Cuántos saben que nosotros pasamos por momentos difíciles? No todo es color de rosa, como dicen. Las rosas también tienen espinas. Pasamos por momentos difíciles, y Pablo en este momento se encuentra pasando un momento difícil, pero él está, ¿verdad?, escribiendo las cartas. Y él, ¿verdad?, ve que a su lado siempre permanecía un soldado en aquel tiempo, ¿verdad?, los soldados romanos. Y el Espíritu Santo empieza a ministrarlo y empieza, ¿verdad?, a ministrarlo, a inspirarlo a escribir el libro de Efesios, y empieza a escribir que tenemos una armadura. Empieza a ver que aquel soldado tiene un casco, empieza a ver que aquel soldado tiene una coraza, empieza a ver que aquel soldado tiene un cinturón, empieza a ver que aquel soldado tiene un calzado. Y empieza a escribir, empieza a testificar, y dice, ¿verdad?, que el cinturón de la verdad. Esto significa que cada uno de nosotros debemos caminar en la verdad, que es la palabra de Dios, es decir, un buen testimonio. Debemos caminar en la verdad, debemos permanecer en la verdad. El cinturón de la verdad, ¿verdad?, sabemos que es el que nos da estabilidad. Para los caballeros, ¿verdad?, que qué incómodo es no andar cinturón, mayormente cuando le queda un poquito flojo el pantalón. Es una incomodidad. El cinturón le da estabilidad, pero el cinturón significa que usted debe vivir en la verdad, que debe permanecer en la verdad. Cuando usted vive en la verdad, su fe empieza a incrementar, su fe empieza a decir, da testimonio, empieza a creer. No importa si estás pasando momentos difíciles, tú vas a sobrevivir, tú vas a pasar. ¿Por qué? Porque tienes estabilidad en el reino de Dios. Sigues caminando, pero cuando no tienes el cinturón, muchas veces empiezas a cojear. Muchas veces
estás a cada momento subiéndote el pantalón, porque no tienes estabilidad, cojeas a cada momento, porque no tienes la verdad en tu corazón. Es necesario que nosotros, ¿verdad?, nos ajustemos, ¿verdad?, el cinturón de la verdad y vivamos en la palabra de Dios. De esta manera, nuestros amigos, nuestra nube de testigos que tenemos allá afuera, van a creer en Jesucristo. No van a creer por lo que le hablemos, van a creer por lo que testifiquemos, van a creer por el testimonio que nosotros demos. Debemos ponernos el cinturón de la verdad. Debemos, ¿verdad?, dar testimonio. Debemos amar a aquellos de allá afuera. Debemos amar aún a aquellos que nos han hecho daño. Dice la palabra de Dios que qué beneficio tiene amar solo a los que nos aman. ¿Qué recompensa tiene amar solo a aquellos que nos aman si esto lo hace todo el mundo? Pero dice la palabra de Dios que cuando nosotros pagamos bien por mal, ascuas de fuego amontonamos sobre la cabeza de nuestros enemigos, sobre la cabeza de los que están allá afuera. ¿Qué quiere decir ascuas de fuego? Provocar arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cuando alguien de su familia, alguien de sus amigos, aún dentro de la misma iglesia, le hace daño, lo lastima, lo ofende, pero usted en lugar de pagarle con la misma moneda le dice: hermano, te perdono. Su hermano, el que le hizo daño, usted lo vio con una necesidad, quizás iba con mucha sed y usted agarra una botella de agua y le dice: toma. Se va a sorprender porque no lo esperaba. Va a decir: pero lo ofendí, lo maltraté y aún así me está dando una botella de agua. Va a provocar arrepentimiento. Pero esto solamente sucede cuando nosotros caminamos en la verdad, cuando conocemos la palabra de Dios, cuando conocemos que debemos amar a aquellos que nos hacen daño, que debemos amar a aquellos que nos ofenden, que debemos testificar a todos aquellos que se nos atraviesen en nuestro camino. ¿Qué hubiese pasado, hermanos, si aquel hombre, aquel maestro, que no solamente por ser maestro se detuvo y me dio lo que el Señor le había dado? Yo no entendía, pero justamente yo vine el sábado a la ciudad capital, el día sábado madrugada. El domingo yo salí y el mismo domingo el Señor me presentó a aquel maestro en un centro comercial. Cuando yo lo vi, le dije al que iba manejando: para, porque ahí hay alguien. Y lo llamé, no me reconoció. Y le dije: profe, ¿se acuerda de mí? Y me dice: la verdad no, mi hijo. ¿Se acuerda aquel que encontró en la calle? ¿Se acuerda aquel que usted estudió, que usted ayudó en el instituto? Y me dice: he ayudado a muchos. Entonces le digo: ¿se acuerda aquel que usted dijo que iba a predicar la palabra del Señor? Entonces se recordó y me dijo: Dolman, ese soy yo. Ese señor casi se puso a llorar. Más cuando le empecé a decir: ¿sabe qué, profe? En aquel tiempo yo no entendí, pero ahora, ¿verdad?, no se lo digo por vanagloria, se lo digo para la gloria de Dios, y se lo digo para que usted siga ayudando, se lo digo para que usted siga bendiciendo, para que usted siga tendiendo de la mano a aquel que está caído, a aquel que está botado en las calles. Para eso se lo digo. Hoy en día ando enseñando la palabra del Señor, hoy en día ando predicando la palabra de Dios, hoy en día no ando enseñando en un colegio, en ningún centro educativo secular, pero hoy en día ando enseñando la palabra de Dios. Y me dijo: qué bueno, gloria a Dios, casi con lágrimas en sus ojos. Le dije: profesor, nunca deje de hacer lo que está haciendo, nunca deje de ayudar, nunca deje de bendecir a aquellos que están caídos. ¿Por qué? Porque él vive en la verdad. Y no se lo dije por vanagloria, se lo dije para que él vea que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor tiene su recompensa. Dice que ni un vaso de agua quedará que usted haya dado que no tenga su recompensa. Pero es necesario nosotros permanecer en la verdad.
Luego, ¿verdad? Pablo nos habla de la coraza de justicia. ¿Para qué sirve la coraza de justicia? La coraza de justicia es aquella que usaba un soldado romano, ¿verdad? Tipo como este saco, sin las mangas, que lo usaba para protegerse de los ataques del enemigo, que la usaba para que sus partes vitales no fueran a ser heridas. En este tiempo, hermano, nosotros necesitamos esa coraza de justicia para que los dardos del enemigo no penetren nuestro corazón, para que los dardos del enemigo, cuando le digan tú eres todavía mentiroso, usted le diga el Señor te reprenda. Sí, era mentiroso en el pasado, pero hoy vivo en la verdad, hoy le sirvo al Señor, y hoy no miento más. Y aunque tú vengas a recordar de mi pasado, yo a ti te recuerdo tu futuro. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántas veces el enemigo no quiere recordar de nuestro pasado? ¿Cuántas veces el enemigo no ha querido a mí recordar mi pasado? Aún cuando llegué en esta mañana, empiezo a recibir unos mensajes en mi teléfono diciéndome que si podíamos vernos en algún lugar, sabiendo yo de dónde yo vengo. Y yo dije, no. ¿Por qué? Porque el que yo lleve ya casi 7 años sirviéndole al Señor, no significa que yo no puedo caer. No significa que yo me voy a quitar la coraza de la justicia y diga, no, esto ya no me sirve más, la dejo acá. Ahora yo ya puedo vivir bien. Ahora yo ya no bebo. Ahora ya no me drogo. Ahora yo ya puedo viajar. Ahora yo estoy bien, ya no necesito. Dice que la palabra del Señor, que el que esté limpio, límpiese más. Que el que se sienta santo, santifíquese más. Que usted lleve 5, 6 años, 10 años, 20 años sirviéndole al Señor, hermanos, eso no vale de nada. Aquí lo que importa es que usted no se quite la coraza de la justicia. Esto es una guerra espiritual todos los días. Esta es una guerra día a día. Esta es una lucha día a día. No podemos quitarnos la coraza de la justicia. No podemos, porque entonces vamos a ser frágiles. Cuando peleemos, si un soldado de aquel tiempo salía sin la coraza de la justicia, peleaba por un tiempo porque llevaba el escudo. Pero tarde o temprano se iba a descuidar y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, su enemigo le iba a atravesar una espada o una lanza en su corazón. ¿Por qué? Porque no tenía la coraza de justicia. Así nosotros debemos ser. Guardar la palabra del Señor en nuestro corazón, aquella que nos defiende, aquella que nos hace, ¿verdad?, luchar, aquella que nos da la victoria, aquella que nos hace decirle al enemigo, retrocede, tú no tienes parte ni arte en mi vida. Cierto, yo viví en vicios, es cierto, yo era mujeriego, pero hoy en día yo le sirvo al Señor, hoy en día yo le sirvo al Dios Todopoderoso, hoy en día yo testifico con mi vida que ya no te sirvo más a ti, sino le sirvo a un Dios de poder, un Dios de autoridad, un Dios de gloria. Aleluya. Debemos permanecer con la coraza de justicia. Aleluya. La coraza de justicia nos da a nosotros identidad y solamente funciona a través de la fe. Solamente es, aquí vamos a ir viendo cómo nos vamos a ir metiendo en la fe, que es lo que mueve todo a nuestro alrededor. Es la que nos da gracia delante del Señor, es la que nos permite ser salvos. Dice que por fe somos salvos. Por fe nosotros creemos que hay un Dios que vive y reina para siempre. Nadie de los que están aquí hemos visto al Señor, pero lo sentimos. Lo sentimos en nuestro corazón. Aleluya. Luego Pablo seguía observando a aquel soldado y empezó a ver que tenía un calzado. Y aquí Pablo nos dice, ¿verdad?, que calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz.
Ahí yo me salté, ¿verdad? Porque más adelante le voy a explicar por qué fue que lo hice en otro orden. Pero en aquel tiempo dice que los soldados romanos, para atravesar o para seguir conquistando el terreno del enemigo, tenían que prestar mucha atención donde pisaban sus pies. Si no prestaban atención a donde ellos caminaban, fácilmente caían en las trampas de su enemigo y no podían seguir conquistando. En el tiempo presente, si usted ve a los soldados que van a la guerra, tienen que prestar mucha atención donde caminan. Mayormente cuando hay campos minados, tienen que ir con cuidado caminando. Tienen que ir con cuidado, ver dónde ponen el pie. Hermano, si tú saliste del alcoholismo, ¿qué haces pasando todos los días frente a una licorera? Si tú saliste del alcoholismo y hay otro camino donde no tengas que atravesar donde están tus amigos que beben o donde venden licor, ¿qué haces pasando por ahí? Evítalo. ¿Saben qué pasó? Cuando yo empecé a cambiar, hermanos, fue un proceso. No fue que hoy acepté al Señor y ya mañana yo ya no me drogaba, ya mañana yo ya no bebía. No, fue un proceso. Y me recuerdo que cuando yo llevaba 6 meses ya sin nada, aparte del montón de veces que había fallado atrás, pero ahí ya llevaba yo 6 meses y dije, wow, 6 meses, ya no bebo, ya no me drogo, ya no fumo, ya no robo, ya estoy bien. Y mis amigos allá, ¿verdad? Los nuevos que conocí, porque mucha gente cuando está aquí, ¿verdad? Yo se lo digo porque esto pasó conmigo. Cuando yo me fui de aquí, yo dije, Señor, cuando llegue a los Estados Unidos, allá todo va a ser diferente. Allá yo voy a cambiar. Y le hace un montón de promesas uno al Señor, que cuando uno llega a Estados Unidos, lo primero que uno hace es olvidarse de todo eso. Y allá conocí nuevas amistades. Y no fueron amistades que me llevaron a la iglesia. Cuando tú llegas allá, 2 cosas te ofrecen. Una es ir a alcoholizarte, ir a drogarte, ir a hacer de todo. La segunda es ir a la iglesia. Pero siempre se te presenta la primera, la mayoría de veces. Empecé a conocer amigos y empecé otra vez a lo mismo, después de que había ya pasado casi 3 años que no me drogaba, solamente seguía bebiendo, seguía fumando, seguía haciendo muchas cosas que no le gustaban a mi Señor. Y cuando empiezo a caminar con ellos, empiezo otra vez a caer en la drogadicción y recaída, y no voy a entrar en detalles, pero me recuerdo que ya llevaba 6 meses y mi primo estaba ahí, porque él estuvo conmigo allá. Llegan los amigos y me dice, en aquel tiempo, ¿verdad? El sobrenombre que me tenía, me dice, tal fulano, vamos a pescar. Hoy vamos a ir al río y vamos a pescar, vamos. Y yo dije, no voy a ir. Pero insistieron tanto que me dejé engañar. Y ¿saben qué vino a mi mente? Dije, hoy es el día para yo demostrarle a mis amigos que yo ya no tomo. Hoy es el día para demostrarle al diablo que yo ya no fumo. Hoy es el día para demostrarle al diablo que yo ya no me drogo. Y me fui. Dejé la coraza de la justicia a un lado y me fui. Hermanos, para no serle larga la historia, ese día salí más borracho que otros días. 6 meses después, el primo no me deja mentir, él andaba conmigo ese día. Todavía él, ¿verdad? Se le quedó viendo medio raro, pero como él también tomaba, nos hicimos por ahí, nos fuimos por ese camino. Hermano, usted no tiene que demostrarle nada al diablo. Usted no tiene que demostrarle nada a sus amigos. Usted no tiene que decirle al diablo, diablo, te voy a demostrar que hoy yo ya no tomo. No. Las tentaciones y las pruebas llegan solitas, no las busque. Esas llegan solas. Por eso es que aquí dice, puesto el calzado con el apresto del Evangelio,
con cuidado, para que usted vaya anunciando, para que usted vaya libertando aquello. Regularmente cuando se dan guerras es para libertar a alguien. En nuestro caso es nosotros ir caminando con cuidado, porque allá hay un alma que está perdida. Nosotros caminamos hacia él, pero con cuidado. Mis amigos de antes tomaban, son drogadictos, me voy a acercar a ellos, pero con cuidado, sin pisar o sin pasar sobre una dinamita, sin pasar sobre una tentación. Con cuidado voy a llegar a ellos para libertarlos con el apresto del Evangelio de la paz, que es el poder de Dios. Pero con cuidado, no a lo loco. Si usted no está listo, no vaya allá a una cantina y diga, allá están mis amigos, ahí en esa cantina están tomando, yo voy a ir a hablarles de Dios ahí. Y quizás llevan 2 o 3 meses sirviéndole a Dios. Hermanos, va a ir a entregarse nada más. Con mucho cuidado, prestos con el calzado del Evangelio de la paz. En nuestro tiempo nosotros debemos tener mucho cuidado. Debemos caminar con cuidado para seguir avanzando. Dice la palabra del Señor que lámpara es su palabra a mis pies. ¿Para qué sirve una lámpara? Para usted ir alumbrando, no para allá. Esa lámpara es específica, dice que a sus pies. Usted va alumbrando y va caminando con cuidado. Aquí el Señor me permite pasar, ok, aquí voy a caminar. Aquí yo voy a hablar de aquella alma de Dios. Aquí yo voy a ir a decirle a aquel, eres libre en el nombre de Jesús. Pero con cuidado, no a lo loco. Pablo sigue narrando, ¿verdad? Y luego dice, él usa el yelmo de la salvación. ¿Cuál era el yelmo de la salvación? Era el casco que usaban para protegerse. ¿Por qué yelmo de la salvación? Porque la palabra dice que nosotros somos salvos por fe. Somos salvos por gracia. Que no agradamos a Dios si no tenemos fe. Entonces, Él usa el casco porque es aquí donde tienes que protegerte. Es aquí donde se da la mayor guerra espiritual que se puede desatar en toda tu vida. Es aquí donde el enemigo le dice a usted y me dice a mí, tú no sirves para nada. Es aquí donde el enemigo le dice, usted no va a poder salir del vicio. Es aquí donde le dice el enemigo, usted no va a poder dejar las mentiras. Es aquí donde Satanás le dice, tú no vas a cambiar. A los amigos cuando no le sirven a Cristo les dice, mira, si aceptas al Señor, tienes que dejar esto, tienes que dejar. Y le empieza a numerar todo lo que tiene que dejar. Y claro, cuando escuchan, dicen, no, para ir a la iglesia a jugar con Dios, mejor me aguanto. Es lo primero que uno dice porque yo lo dije. Yo dije, no, yo no voy allá al Señor. Porque yo dejé las drogas, ¿verdad? Antes de servir al Señor, aunque recaí después. Pero después, cuando yo ya estaba así más o menos, decía, no, si voy a la iglesia, tengo que dejar de tomar, tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de mentirle a las mujeres, tengo que dejar de hacer un sinfín de cosas. Y entonces decía, no, yo no voy a ir a la iglesia, tengo que dejar todo eso. Entonces negamos la eficacia del poder de Dios, hermanos. Se nos olvida que es en la debilidad donde el poder de Dios se perfecciona. Se nos olvida que es en el proceso que el Señor nos va a ir santificando. Nosotros somos santos en proceso de perfección. Dice la palabra que aquel que empezó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. Es decir, nadie es perfecto. Estamos en camino hacia eso, pero no somos perfectos. Fallamos. Entonces la gente allá afuera dice, no, yo no puedo. Primero voy a dejar de hacer esto, primero voy a dejar de hacer lo otro, entonces voy a buscar de Dios. Niegan la eficacia del poder de Dios. Porque entonces usted está diciendo, no, el poder de Dios no es suficiente para cambiarme. Yo voy a cambiar con mis fuerzas primero. Y déjeme decirle, no se puede.
Si hay alguna visita aquí y estás luchando por dejar algo, con tus fuerzas no vas a poder. Quizás vas a dejar algo, pero vas a caer a otra. Cuando yo dejaba las drogas, caía al licor. Cuando intenté dejar el licor, caía al cigarro. Entonces nunca era libre, siempre había una atadura en mi vida. Esto es así. Luchamos y luchamos, pero dejamos una y caemos a otra. Cuando dejé de drogarme, empecé a tomar con más fuerza. Yo no bebía. Cuando empecé a querer dejar de beber, empecé a fumar más. Empecé a trabajar en un trabajo que entraba desde las 4 de la mañana, desde las 3:30 ya me estaba fumando el primer cigarro. O sea que siempre estaba atado. Amigo, estás luchando. Déjame decirte, quizás vas a dejar lo que estás luchando, pero vas a caer a otra. Solamente el poder de Jesús te puede libertar. ¿Cuántos creen que solamente el poder de Jesús nos puede libertar? ¿Cuántos creen que solamente Él tiene el poder y la autoridad para romper toda atadura que el enemigo haya querido poner en nuestras vidas? Solamente Él. Solamente en el Señor. Luego Pablo dice, usa la espada del Espíritu. Y esto dice que es la palabra de Dios. Pero si vamos a esta arma es la única de todas las, si usted lee todo esto, es la única que sirve para atacar y para defenderse. La única. La espada. Nosotros vemos que la palabra de Dios es la única con la que podemos atacar y podemos defendernos. La palabra de Dios es la espada. La única, dice que cuando Jesucristo estaba en el desierto, Satanás lo tentó. Pero el Señor se defendió con la palabra, contrarrestó lo que Satanás le decía. Entonces hoy en día, hermanos, nosotros como cristianos muchas veces empleamos mal. Usamos la palabra para defendernos, sí, pero no de Satanás, de nosotros mismos, los hermanos dentro de la iglesia. Satanás usó la palabra y le dijo, si eres el Hijo de Dios. Escrito está que cuando te tires vendrán ángeles y te levantarán. Así hay hermanos hoy en día dentro de la iglesia, usando la palabra de Dios para defenderse de las cosas malas que hacen dentro de la congregación. Hermanos, esta es la palabra de Dios. No la puedo comprometer con nadie. El Señor me dio esta palabra y el Señor me decía, hay muchos que usan esta palabra, pero no para atacar al enemigo, nuestro enemigo Satanás, sino para atacar a su otro hermano. Hermanos, lamentablemente somos el único ejército que nos atacamos entre nosotros mismos. Lamentablemente. Entonces, muchas veces el hermano falló y pecó. El otro hermano viene y dice, te vas a ir al infierno a condenar. Usan la palabra de Dios. Pero está al lado contrario. Hay otros, ¿verdad? Hablamos de estos hermanos que en realidad fallaron, pero hubo un arrepentimiento genuino en su corazón y el Señor lo perdonó, pero siempre está aquel hermano que dice, no, tú no puedes hacer esto porque fallaste, porque pecaste. Y sí, hermanos, vienen consecuencias de nuestros actos, pero no somos nosotros los que lo decidimos. Ahora está al lado contrario. Hay hermanos que de verdad pecan deliberadamente. No hay arrepentimiento en su corazón. Pecan y pecan y pecan y usan la palabra, y cuando un hermano los confronta dicen, solo Dios puede juzgar. Mentira. La palabra dice que nosotros también podemos juzgar con justicia. Esa es una de las mayores mentiras que el enemigo le ha puesto al pueblo de Dios. Nosotros podemos juzgar, pero con justicia. Un pastor juzga con justicia. ¿Por qué? Porque cuando un hermano peca, no lo condena, no le dice te vas a ir al infierno. No, le pone un proceso de restauración y lo va levantando. Si hay arrepentimiento en el hermano, eso es juzgar con justicia. Pero entonces nosotros, la palabra del Espíritu, la palabra de Dios, hermano, la palabra es
para atacar a nuestro enemigo, para contrarrestar todas sus acechanzas, todos los dardos que Él nos envía. Para esto sirve la palabra del Señor, para defendernos cuando el enemigo te diga: eres un mentiroso. No, porque todos mis pecados fueron borrados por la sangre de Jesucristo. Cuando el enemigo te diga: tú no eres salvo, mentira, porque la palabra de Dios dice que desde que yo acepté al Señor Jesucristo en mi corazón y confesé con mis labios que Él es mi Señor, yo soy salvo. Para esto sirve la palabra de Dios, para esto sirve la espada del Espíritu de Dios, para atacar. Cuando el enemigo nos ataca, nosotros nos defendemos. Por eso era que esta palabra, ¿verdad?, estaba inspirada por el Espíritu de Dios, dándosela a Pablo. Pablo veía cómo los soldados se defendían y cómo usaban la espada para atacar a sus enemigos, pero también para defenderse. Hermano, la palabra de Dios no se hizo para atacarnos entre nosotros. La palabra de Dios se hizo para contrarrestar todos los dardos del enemigo en contra de nosotros, en contra de todo aquello que se levante en nuestra mente. Por eso es que es en nuestra mente donde está el campo de batalla. Querido amigo, si estás aquí, si quieres usar la palabra de Dios, aplícala en tu corazón. No vas a ser santo de la noche a la mañana. No vas a cambiar de la noche a la mañana, aunque puede suceder. Con esto yo no quiero decir que Dios no tiene el poder para cambiarte de un día para otro. Sí lo tiene, pero no en todos es el mismo proceso. No en todos. Hay algunos lugares que a veces se molestan cuando yo testifico la manera en que yo cambié, porque creen que yo estuve jugando con Dios. Y en cierta manera, quizás, pero solamente Dios conocía mi corazón. Solamente Dios sabía cuando yo me refugiaba allá en aquel cuarto y le clamaba y le decía: Señor, ¿qué pasa? Si yo quiero cambiar, yo ya no quiero usar drogas, yo ya no quiero beber, pero no puedo. Pasaba lunes, martes, miércoles, me aguantaba, pero llegaba jueves y viernes, caía de nuevo, y sábado y el domingo llegaba corriendo a la iglesia de nuevo. Hermano, no había domingo que yo no pasara al altar. Siempre que hacían el llamado para arrepentimiento, salvación, era el primero que estaba en el altar. Me daba hasta vergüenza, pero cuando yo llegaba ahí, yo le decía: Señor, yo quiero cambiar. Y no puedo. Señor, yo sé que toda la gente me mira y me dice: ahí está el mismo que siempre pasa y que al otro día lo miramos allá en la calle tomando. Gente de la misma iglesia me condenó diciendo: ya no veré más por él. ¿Por qué pasa siempre? Si solo pasan 3, 4 días y lo vuelve a hacer. Pero cuando llegaba a mi casa yo decía: Señor, yo ya no quiero, ayúdame. Ayúdame, porque yo no quiero, pero no puedo. Cuando yo decidía cambiar, me tocaban la puerta. Y no le miento, hermano, no le miento. Ahí está mi primo, él es testigo de todo esto. Me decía: ¿qué? Chucho, así me decía: Chucho, ¿vas a querer? Y me daba una droga en mis manos. Gloria a Dios. Pero yo no podía. Pasaron 3, 4 días y lo volví a hacer. Lloraba y el enemigo me decía: no puedes. Cuando yo iba para la iglesia, el enemigo me decía: no te da vergüenza, estás jugando con Dios. Pero yo me levantaba y decía: diablo mentiroso, si Cristo viene, Él decidirá si me lleva o no me lleva para su reino, pero yo voy a seguir luchando, no me voy a dar por vencido. Si arrastrando tengo que llegar a la iglesia, arrastrando me voy a llegar, pero no me voy a dar por vencido. No me voy a dar por vencido. Llegaba hasta vomitando a veces a los baños de la iglesia por todo lo que había hecho una noche anterior. Pero no me daba por vencido. Yo decía: un día yo me voy a levantar diferente. Un día yo me voy a despertar diferente. Un día yo ya no voy a necesitar más las drogas. Un día yo ya no voy a necesitar más el alcohol. Un día yo voy a tener el dominio propio que Dios me ha entregado y voy a decir no. Hermanos, para la gloria de Dios, en junio
en julio de este año que pasó, usted 6 años, para 7 años este julio, que no uso drogas, que no uso licor. 7 años que ahora ando testificándole a la gente lo que Dios hizo conmigo. Lo puede hacer contigo, pero tuve que usar esta armadura. Quizás tú no tengas vicios, como me lo ha dicho mucha gente. Vos, porque andabas en vicios, tuviste que buscar de Dios. Quizás tú no tengas vicios, quizás usted no tenga vicios, pero no tiene la salvación, porque la salvación no se compra por usted ser bueno. Si un día Cristo lo llama a cuentas y usted no está preparado, usted no tiene a Cristo en su corazón, déjeme decirle, no se vista, porque no va para ningún lado. Así usted no tenga vicios, así usted no le haga daño a nadie, así usted diga en su corazón, pero yo ayudo al pobre, yo ayudo a aquel que no tiene, yo ayudo al enfermo, yo ayudo a aquel que me necesita, le hago el bien a todos. Déjeme decirle, la salvación no es por obras, es por fe. Hoy en día yo le doy gracias a Dios por haber pasado por todo eso. De no haber sido así, quizás no estuviera en los caminos de Dios. No le estoy diciendo que con eso usted tiene que meterse a eso, porque hay muchos que dicen, yo no voy a aceptar al Señor todavía, voy a hacer muchas cosas para después tener un testimonio. El mejor testimonio que usted puede tener es haberle servido toda su vida a Jesucristo, Señor y Rey de Reyes. Hermanos, y yo entendí que debía usar esta armadura. Yo entendí que debía ponerme el casco, el yelmo, para proteger mi mente, para proteger mis oídos. Hermanos, todo lo que entra en sus oídos baja a su corazón. Por eso dicen que si nosotros pudiéramos quitarnos las 2 orejas y las uniéramos a un corazón, si no se ha dado cuenta, si usted une las 2 orejas, si usted la forma, hace un corazón. Esto quiere decir que por aquí entra todo lo que baja a su corazón. Todo lo que usted escucha, todo lo que usted deja que entre aquí, baja a su corazón y después sube a su mente para ejecutar. Por eso es que nosotros debemos ponernos el yelmo, el casco, para poder acechar, para poder contrarrestar. Es aquí la mayor guerra espiritual que se da. Hermanos, los pajaritos pueden hacer un nido en su cabeza, pero de usted depende si lo deja que le siembren o le pongan huevos. Porque si eso sucede, esto da luz, y es aquí donde nace el pecado. Aleluya. ¿Cuántos saben que el Señor está en este lugar? Aleluya. Por último, y en esto quiero, enfocarme, usar el escudo de la fe. Dice la palabra que cuando Pablo miraba a los soldados defendiéndose con el escudo, dijo, esto va a ser la fe. ¿Por qué? Porque el escudo, hermanos, nos protege todo. La coraza nos protege el corazón, nuestras partes vitales. El yelmo nos protege nuestra mente. El cinturón nos protege para darnos sostenibilidad. El calzado nos protege nuestros pies, pero el escudo nos protege de todo. Es con el escudo. Por eso dice que es el escudo de la fe, es por fe. Es por fe que usted va a creer cuando el enemigo venga y le diga, tú no sirves para nada. Es por fe que usted va a usar el escudo y se va a defender y va a declarar la palabra y va a decir, mentira, yo sí sirvo porque fui comprado con la sangre de Jesucristo. Soy sacerdocio, soy real sacerdocio. El Señor me compró con su sangre bendita. Es con el escudo que usted se va a defender. Es cuando usted va a usar el escudo. Cuando el enemigo venga a su mente, usted usa el escudo. Si llegara a traspasar el escudo, entonces tiene el casco. Pero si traspasa su escudo
Y si traspasa su casco, entonces le va a hacer daño. Pero esto solamente va a suceder si usted no tiene la palabra, si usted no tiene fe. ¿Cómo va a tener fe? Leyendo la palabra. Porque es que la fe está débil entre nuestros hermanos, porque solamente van a la palabra cuando venimos a la iglesia. Entonces, ¿cómo nuestra fe va a aumentar? Nuestra fe aumenta cuando usted agarra su Biblia, la lee en casa, cuando usted pone su radio, escucha la palabra de Dios, cuando usted viene a la iglesia, escucha la palabra de Dios, cuando usted va a las calles, cuando usted está en su trabajo y no tiene nada que hacer y busca y lee la palabra, ahí su fe empieza a activarse. La palabra dice que es por la fe, por el oír de la palabra, que es donde viene nuestra fe. Y es por el oír de la palabra de Dios. Por eso es que hay muchos que no hay fe, porque no leen la palabra. Si esto es lo que nos da a nosotros fe, ¿cómo vamos a creer que el Señor levanta muertos si nunca hemos leído que el Señor levantó un muerto? No uno, un montón. ¿Cómo vamos a creer que el poder de Dios sana a los enfermos si nunca hemos leído que solamente con la sombra de Pedro los enfermos sanaban? ¿Cómo vamos a tener fe que los ciegos pueden ver si nunca hemos leído cuando Jesús empezó, ¿verdad?, a hacer el oro y se lo untó en los ojos al ciego y le devolvió la vista? ¿Cómo vamos a tener fe si no lo hemos leído? Nuestra fe aumenta por la palabra. Es con esto, hermanos, que nosotros vamos a contrarrestar todos los dardos del enemigo. Es con el escudo que nosotros nos vamos a defender. Querido amigo, yo no sé en qué situación te encuentres, yo no sé qué problemas tú estás pasando, yo no sé qué el enemigo le ha dicho a usted, pero yo le quiero decir que conozco a un Dios que me libertó y que lo puede libertar a usted. Yo le puedo decir que hay un Dios que restaura, yo le puedo decir que hay un Dios que lo puede cambiar de un día para otro, pero que también hay un Dios que lo puede cambiar en un proceso de días. Pero no siga negando la eficacia del poder de Dios. Aleluya. Siento la presencia de Dios aquí, hermanos. Hay gente que necesita la palabra del Señor activa en su vida. Hay gente que necesita un milagro del Señor, pero tiene que tener fe. Tiene que ponerse la armadura del Espíritu Santo para caminar en la verdad, para caminar activo, para caminar contrarrestando todos los ataques del enemigo. Aleluya. Lo voy a invitar a que se ponga de pie en esta noche. Aleluya. Espíritu Santo de